William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. Nació el 23 de abril del año 1564 en Inglaterra. Fue el tercero de 8 hermanos. Su padre era comerciante y se llamaba John y su madre Mary Arden. Cursó los estudios primarios en la escuela de su ciudad, donde aprendió a leer y escribir, además de latín, pero no terminó sus estudios ni llegó a la universidad, porque el negocio de su padre apenas era próspero y tuvo que convertirse en aprendiz de carnicero para ayudar a su familia a seguir adelante. Los indicios apuntan a que su familia, de origen humilde, era analfabeta. Conoció a Anne Hathaway, la hija de un granjero, y se casó con ella en 1582. Tuvieron una hija llamada Susana y 2 mellizos. Una de las pocas cosas que se sabe de su relación es que acostumbraban a vivir separados. Actualmente no existe descendencia directa de William Shakespeare. Su hijo falleció siendo aún niño. Su hija falleció sin descendencia y su otra hija sí que tuvo hijos, pero terminó en ellos el árbol genealógico directo desde Shakespeare. Se fueron a Londres en el año 1588 y fue allí donde comenzó su carrera como escritor, actor y poeta. Primero se le conoció como un actor de teatro, luego se atrevió a escribir sus propias obras de teatro e incluso a interpretar él mismo a los protagonistas de la obra, encima del escenario, y finalmente se atrevió a meterse en el mundo de la poesía, donde también triunfó, al igual que en el mundo del teatro. Por entonces, William nunca utilizaba su propia firma, sino que utilizaba otras variaciones, como Shakespeare o William Sharp o William Shakespeare, aunque nunca se supo el motivo. Henry Wriothesley, un conde de Southampton, fue su mecenas y le dio tanta ayuda económica y tanta publicidad como pudo, para que su fama continuara creciendo y fuera cada vez más conocido. Después de conseguir una fortuna como escritor, actor y poeta, decidió volver a su pueblo natal y allí murió el 23 de abril del año 1616. En su testamento dejó varios inmuebles y pertenencias, pero ningún libro. Está enterrado en la Holy Trinity Church de Stratford-upon-Avon, bajo un epitafio que dice: «Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos». Además, una leyenda afirma que en su tumba se hallan las obras inéditas que se sabe que escribió, pero que no han llegado a nuestros días. Shakespeare escribió un total de 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos para representar en un escenario de teatro. Escribía sobre el dolor, sobre la envidia y los caprichos humanos. Al principio fue conocido por escribir obras acerca de personajes históricos importantes de Inglaterra, reyes y nobles. Más tarde empezó a escribir sobre temas más profundos y más humanos.
Sus obras más famosas son Romeo y Julieta, que trata del amor imposible entre dos enamorados, Hamlet, que habla de traición, y Macbeth, que habla del poder y su peligro. Macbeth es la obra más representada del mundo. Se calcula que tienen lugar un promedio de 6 actuaciones diarias, es decir, el equivalente a una representación cada 4 horas en alguna parte del mundo. La compañía teatral Royal Shakespeare Company sigue representando sus obras con gran éxito, atrayendo a más de 500.000 de personas cada año. De sus comedias más famosas se destacan El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia y Los dos hidalgos de Verona. Vivió en la época de la reina Isabel I y del rey Jacobo I y llegó a actuar ante ambos. De hecho, Shakespeare era uno de los favoritos de Jacobo I y en honor al rey cambió el nombre de su compañía, de Lord Chamberlain's Men a King's Men. Todos sus papeles femeninos están escritos para hombres. Esto se debe a que en aquella época era ilegal que las mujeres actuaran en obras de teatro. Durante su carrera inventó más de 1.700 palabras, o por lo menos fue el primero en escribirlas en inglés. Entre ellas se encuentran vocablos de uso tan común como amazement, asombro, arrogance, arrogancia, assassination, asesinato, bloody, sangriento, generous, generoso, road, camino y suspicious, sospechoso. También aparecieron por vez primera en El mercader de Venecia la expresión «no es oro todo lo que reluce». Los desenlaces de algunos personajes shakespearianos pueden ser retorcidos y 60 mueren. El suicidio era uno de sus temas más comunes. Ocurre 13 veces en sus obras, con Romeo, con Julieta, con Casio, Bruto, Portia, Otelo, Ofelia, Lady Macbeth, Marco Antonio, Cleopatra, Charmian, Iras y con Eros. Algunos investigadores afirman que no escribió sus obras. Hay quien dice que muchas de sus obras las escribió gente a la que contrataba. Otros dicen que fue un seudónimo utilizado por algún otro escritor. E incluso hay quien sostiene que nunca existió tal persona, sino que se trata de una figura ficticia bajo la que se aglutinaron distintos escritores. Hay una lista de aproximadamente 50 candidatos de quienes se cree que son los verdaderos autores de Shakespeare. Sir Francis Bacon y Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, son dos de ellos. Incluso se afirma que la reina Elizabeth I escribió alguna de sus obras. En cualquier caso, las pruebas de que existió y escribió las obras que se le atribuyen son más sólidas que dichas teorías. Como era común en su época, ninguna de las obras de Shakespeare fue publicada en vida. Gran parte de su obra es conocida gracias al famoso First Folio, una recopilación de su trabajo que John Hemingway y Henry Condell, dos actores de la época, consiguieron juntar. El Globe Theatre, uno de los teatros donde Shakespeare actuó, fue fielmente reconstruido en 1997 y hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Londres. Una de las anécdotas más curiosas es que la fecha del fallecimiento de Shakespeare coincide exactamente con la de Miguel de Cervantes, el 23 de abril de 1616.
Esta casualidad es la razón de que el Día Internacional del Libro se celebre el día de San Jorge. A pesar de ello, Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día, ya que en aquella época España ya utilizaba el calendario gregoriano, el mismo que se usa actualmente, mientras que en Inglaterra todavía se regía por el calendario juliano, por lo que Shakespeare murió 10 días después que Cervantes, que era el 3 de mayo de 1616 en España, pero el 23 de abril en Inglaterra. Es decir, la fecha coincide, pero el día no. En fin, después de 400 años de su muerte, hay 60 millones de páginas en Google con mención a Shakespeare.